Muy buenas tardes, estudiantes de los grados 10.1 y 10.3 de la materia del área de Historia de Colombia del Colegio Antonio José Camacho, y para todos los estudiantes pues que me quieran seguir o todas las personas que necesitan saber una información sobre la historia de Colombia. Bueno, entonces hoy les voy a hablar de un tema muy interesante, muy polémico, muy doloroso por cierto, que es la masacre de las bananeras, ocurridos en los primeros días de diciembre del año de 1928, entre el 6 y el 7 de diciembre de 1928. Bueno, entonces empecemos. Este es el mapamundi. Este es Colombia. Estamos estudiando historia de Colombia. Este es los Estados Unidos. El año 1928, en la década de los 20, antes de 1929, que fue la Gran Depresión, hubo una crisis económica a nivel mundial, sobre todo en Estados Unidos. Los años 20 eran unos años de prosperidad, unos años de pujanza económica muy buenos, los alegres años 20, porque Estados Unidos, después de la Primera Guerra Mundial, que fue de entre 1914 y 1918, ellos prácticamente se sumaron a los países ganadores y pues como estaban en América no fue tan afectado y tuvo una buena bonanza económica, ¿ya? Entonces los años 20 fueron espectaculares para los Estados Unidos y empezó una ola de exportaciones e importaciones. Y muchas compañías trataron de implantar la agricultura, norteamericanas compañías, en Centroamérica y en Colombia. Y una de ellas era la United Fruit Company, ¿ya? Que luego en los años 70, 80 y 90 en Colombia se llamaría la Chiquita Browns, pero se llamaba la United Fruit Company. Entonces, esta es Colombia. Esta es la ciudad aquí vivimos nosotros, la ciudad de Cali, de donde soy, y son mis estudiantes del Camacho. Esta es la ciudad de Cali, el Valle del Cauca, y la parte norte de Colombia es la costa atlántica, ¿ya? La costa atlántica pues está el departamento de Atlántico, Magdalena, Guajira, Sucre, Cesar, Bolívar. Y en el departamento de Magdalena, aquí, en una ciudad, esta es Magdalena, en una ciudad que se llama, acá abajito, se llama Ciénaga. Esta es la población de Ciénaga, ¿ya? Que queda cerca a Santa Marta, que es la capital de Magdalena. Entonces Santa Marta y esta es Ciénaga, cerca de las playas del Rodadero, que son espectaculares. Bueno, esta es la población de Ciénaga. Esta es Ciénaga, Magdalena. Aquí sucedió la famosa masacre de las bananeras, ¿ya? La masacre de las bananeras y ocurrió exactamente en este sitio. Se llama la Plaza de los Mártires. Aquí en este sitio. Esta es la famosa Plaza de los Mártires. Bueno, entonces ahorita en este video les voy a contar todos los hechos acaecidos en este hecho histórico colombiano que marca pues nuestra historia y nos llena pues de rechazo, ignominia, porque todavía sigue pasando, un poquito maquilladas las masacres, ¿ok? Entonces, en la Plaza de los Mártires sucedió la masacre de las bananeras, ¿ya? Bueno, esta es la Plaza de los Mártires. Hay un homenaje, es un trabajador bananero con un machete y les voy a contar paso a paso cómo fue la historia. ¿Listo? Para contar la historia me voy a basar en 3 videos de YouTube. Entonces yo voy a estar como pausando y comentando lo que nos dicen para como ambientarlos más, a ustedes ambientarlos más y hacer pues como un puente didáctico para que ustedes entiendan la información que quiero o el mensaje que quiero que ustedes pues capten y ustedes lo analicen ya cada uno de acuerdo a su capacidad crítica. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué pasó cómo nos presentan en este video el hecho, el acontecimiento.
La masacre de las bananeras 1928. En los años 20 el comercio nacional comenzaba a abrirse de una manera sin precedentes al mercado internacional. La exportación de banano se había iniciado con la entrada del siglo y ya para los años 20 la industria bananera representaba cerca del 6% de la totalidad de las exportaciones del país. El corredor bananero fue monopolizado por una compañía extranjera que llegó a Colombia. La United Fruit Company. Entonces esta es Colombia, esta es Magdalena, queda Santa Marta y aquí al ladito queda la población de Ciénaga. Entonces decía la periodista que eran los famosos años 20. Había una bonanza económica, un boom de las plantaciones bananeras en Centroamérica manejada por gobiernos norteamericanos, por el gobierno norteamericano. Desde finales del siglo XIX, la United Fruit Company. ¿Saben qué año ocurrió la masacre de las bananeras? No. Corchada completa. 1928. La noche del 5 al 6 de diciembre de 1928 pasó a la historia colombiana como una de las noches más trágicas que se han vivido en nuestra tierra. La influencia de la United Fruit Company no se limitaba únicamente al tema de producción bananera, pues la influencia de la United Fruit Company no era solamente pues económica, era política. En ese momento el gobierno colombiano era Miguel Abadía Méndez. Era un gobierno pues de corte conservador y quería pues, estaba como, disculpe la palabra, arrodillado a los intereses capitalistas de los norteamericanos, ¿ya? Vamos a ver qué nos dice. El fondo fue la relación entre Estados Unidos y el gobierno nacional, fundamental para que el conflicto violento se desarrollara en esta zona del país. A finales de la década tenemos una reconstrucción de las relaciones con los Estados Unidos y eso mejoró las relaciones, mejoró las exportaciones colombianas hacia los Estados Unidos. Pero eran unas relaciones desequilibradas, porque querían una imposición a los norteamericanos, los estadounidenses, una imposición de políticas económicas y pues había unas dádivas, unos dineros que les daban a las élites para que pues explotaran al gran conglomerado de obreros desde esa región. Y viene la producción masiva de banano mediante una modalidad de contratistas y de tercerización de las fuerzas laborales. O sea, la United Fruit Company no contrataba directamente a los obreros, había una tercerización, o sea que eran contratistas, contrataban a otras personas para que ellos pues a los trabajadores y le pagaban al día. No habían prestaciones, no habían horas extras, no habían seguros médicos, no habían cesantías, no había seguridad social, laboral, no habían garantías laborales. Que causaron muchos conflictos en los cultivos de la zona bananera. Bajo condiciones laborales injustas, los trabajadores colombianos de la United Fruit Company se habían organizado para pedir la revisión de los términos laborales que impedían que fueran contratados directamente por la empresa norteamericana. Aproximadamente 25.000 huelquistas correspondientes al 16% de los trabajadores de la UFCO se congregaron frente a la sede de Ciénaga desde la... Bueno, entonces Colombia apenas estaba como iniciando la parte sindical. ¿Qué es la parte sindical que algunos de ustedes conocerán que es lo sindical? La organización de los obreros para reclamar sus derechos. Entonces habían venido gente de Francia, de Italia, que con ideas de organización sindical, de organizar a los trabajadores, y la idea era esa, que reclamaran sus derechos para ser contratados directamente por la empresa United Fruit Company y pues entonces ellos se reunieron en especie de sindicato y estaban reclamando sus derechos laborales y se reunieron en la plaza. Vamos a ver qué pasó. La mañana del 12 de noviembre con la intención de hablar con algún emisario de la compañía. Se quedaron esperando durante casi un mes, hasta los primeros días del mes de diciembre. Cuenta la historia que el mismo presidente de los Estados Unidos, John Calvin Coolidge, se comunicó con el presidente Miguel Abadía Méndez para pedirle que se hiciera cargo de la manifestación, quien acató los deseos del gobierno norteamericano. La noche del 5 de diciembre, el gobernador del Magdalena, Núñez Roca, emitió un decreto en el que le exigía a las fuerzas militares dispersar las huelgas. Llega el 5 de diciembre, dan la orden de desalojo del general Cortés Vargas, de una manera absurda, instala ametralladoras sobre el techo de la estación de Ciénaga. Dieron 5 minutos para desalojar la plaza
y a los 5 minutos empezaron a disparar. Así fue como soldados del Ejército de Colombia abrieron fuego contra miles de manifestantes, dejando un número de muertos que hasta el día de hoy es incalculable. Los periódicos de la época y las versiones oficiales del Ejército hablaban de 20 muertos. Después, la cifra se incrementó a 200 y tiempo después, las cifras de los testimonios de los sobrevivientes rondaban los 1000 huelguistas asesinados. Se especula que son 1500. Otros, la prensa, dice que son 100 muertos. Y las noticias de Bogotá dicen que son 9, 12 muertos, una cosa así. Se crea toda una confusión, se oculta la verdad a la población y empieza la leyenda de la masacre de las... Masacre que fue el comienzo de una cadena de dolor de Colombia, de masacre en masacre. Luego vino hechos también repudiables, luego el Bogotazo y las grandes masacres de los años 70, 80 y 90 hechos por los guerrilleros paramilitares y el mismo gobierno. El mismo gobierno son crímenes de Estado. Es más esos crímenes que ha hecho el gobierno y sus compinches los paramilitares que la misma guerrilla, que también es repudiable, pero ellos lo hacían pues pensando en un cambio social. Equivocadamente, pero lo hicieron en forma, pues, las raíces eran un poquito más limpias, ¿ya? Pero la respuesta de los gobiernos y de sus aliados los paramilitares fue masacrar, lo vamos a ver en los años 80 y 90, a esa población que también pedía soluciones a sus formas deplorables de vida. Pero eso lo estudiaremos después. Entonces, ¿qué pasó en este tiempo? Rebobino. Los trabajadores se emplazaron, se concentraron en la plaza y reclamando sus derechos. Y había preocupación por la empresa United Fruit Company. ¿Qué pasaba? El mismo gobierno de Estados Unidos llamó a Miguel Abadía Méndez diciéndole que qué pasó que tomara tanto la situación. Y el gobierno, pues por decreto, ¿cierto? Dijo que todas esas personas eran malhechores, como pasa ahora. Que la persona protesta y eso es un malhechor, un malvado, un sublevado, un revolucionario, un desestabilizador social, por favor. Y por decreto. Entonces fue el ejército y un general, coronel, no sé, Carlos Cortés dio la orden de disparar, ¿cierto? Dio la orden de disparar con ametralladoras a gente indefensa que no tenía armas. Y pues no se sabe la cifra oficial de muertos. El gobierno ha encubierto el total de muertos con 10, 9, 15, 20, reconocieron hasta 47. Pero luego vamos a ver que el mismo en un cable contaban 1000 los muertos. Y otros autores ya un poquito con más de ficción hablan de 3000 hasta 30.000 muertos, ¿ya? Entonces eso fue un desafortunado, terrible, una masacre sin precedentes. Bananeras. La huelga de las bananeras es considerada un caso emblemático del movimiento obrero en el país. Álvaro Cepeda Zamudio escribió la novela La Casa Grande, inspirado en la masacre, así como el dramaturgo Carlos José Reyes con Soldados y Jairo Aníbal Niño con El Sol Subterráneo. La novela 100 años de soledad trata el episodio de la masacre con una cifra de 30.000 muertos, que aunque producto de la ficción por mucho tiempo ha sido la cifra más oficial de la que se tenga conocimiento, dada la pobre memoria histórica oficial que se tiene del suceso. La United Fruit Company se estableció como única exportadora de la región y monopolizaba el uso del ferrocarril para el transporte del banano hasta los puertos. No sé si... Entonces la palabra es esta: pobre memoria histórica de los colombianos. Y para eso es nuestra clase de historia de Colombia, para que ustedes tengan una capacidad crítica de reconstruir la historia de Colombia y reclamemos, nos solidaricemos con las víctimas, conmemoremos eso y que esto no vuelva a pasar. Y pues votando con gobiernos, haciendo movilizaciones pacíficas, reconstruyamos nuestro país. Esa es la idea. Entonces vamos a ver otro video donde vamos a comentar pues qué dicen otras personas. Bueno, esto fue una noticia hace 2 años del canal Caracol que hablaba de la masacre de las bananeras en 90 años después.
Esta semana se cumplieron 90 años de la masacre de las bananeras que cobró la vida de al menos 1.000 obreros en Ciénaga Magdalena. Viajamos hasta ese lugar para reconstruir lo que ocurrió durante los 24 días de la huelga y la matanza de los trabajadores ese 6 de diciembre de 1928. Informe especial. Un señor que trabajaba en el ferrocarril me dijo: yo vi un río de sangre que corría por el playón, que vio una masa de muertos que él no podía numerar, no las pudo contar, pero que alrededor de las 8 o 9 de la mañana ya esos muertos habían desaparecido. El escritor y dramaturgo Guillermo Enríquez Torres desanda sus memorias sobre la mítica huelga de 1928 contra la United Fruit Company que terminó en la masacre de las bananeras. Un holocausto de fusiles y bayonetas que tiñó de sangre la estación del ferrocarril de Ciénaga Magdalena y cuyos desenlaces posteriores incubaron las más feroces violencias del siglo XX. Todavía es un misterio el número real de muertos, que algunos cuentan por 1.000, pero los relatos de aquella carnicería de madrugada sobreviven 90 años después. Colombia jamás volvió a ser la misma. Todos tuvieron la culpa, todos cometieron error. Bueno, entonces él nos cuenta, ese señor es un sobreviviente, tenía 2 años, pero todo se lo contó su madre, su mamá, le contó todo lo que pasó. Entonces este es Guillermo Henry, que es un escritor y dramaturgo que cuenta la historia. Desde plantaciones como esta salieron los huelguistas que terminaron apostados en la estación del ferrocarril de Ciénaga para reclamar sus derechos. Lo hicieron a partir del 12 de noviembre de 1928 y allí estuvieron hasta el amanecer del 6 de diciembre de ese mismo año, cuando, al no poder disipar la huelga, el general Cortés Vargas le dijo a sus hombres: disparen a discreción. La pila de cadáveres fue levantada con urgencia por los militares, pero el destino final de esos cuerpos terminó alimentando leyendas. Se dice que cientos fueron incinerados, otros terminaron en fosas comunes a medio enterrar y algunos más echados al mar. Ahí está, para no ir más lejos, el descarnado testimonio de Agustín Lara, custodio de la memoria oral de Ciénaga. La multitud... Bueno, hubo una persona en ese tiempo que se llamaba Jorge Eliezer Gaitán, que lo vamos a ver luego, fue el que destapó ese escándalo de las masacres de las bananeras y lo llevó al Congreso. Entonces fue grandioso lo que hizo Jorge Eliezer Gaitán investigando, y él fue al lugar de los hechos de la masacre. ¿Hasta cuándo nos va a enrostrar la masacre de las bananeras? Hasta que dejen de llorar las viudas y los huérfanos. ¿Cuántos murieron ese 6 de diciembre de 1928? El general Cortés Vargas, en su libro Los sucesos de las bananeras, aseguró que las víctimas no pasaron de 47. Pero este cable desclasificado multiplicó esa cifra por 20. El periodista y escritor Óscar Alarcón lo dice con claridad meridiana. El único documento que existe es el del embajador de Estados Unidos de la época, que le comunica a el gobierno de los Estados Unidos que fueron como 1.000, dice, no dice una cifra exacta, que le dijo... Que dice que fue como 1.000, imagínate, 1.000 muertos, eso es terrible, eso es escándalo. Como 1.000, vamos a ver qué nos dicen aquí. El gobierno termina reconociendo oficialmente 9 muertos. Están entre 500 y 600. Murieron 500 personas. No se saben cuántos muertos, pero fueron miles. Eso es una masacre. Masacre como las que luego vinieron en forma repetitiva y hasta ahora siguen las masacres en Colombia. Y eso es lo que dijo Gaitán. Naturalmente no hay que pensar que el gobierno ejerció ninguna presión para que se reconociera la justicia de los obreros. O sea, el gobierno no hizo nada. Hay que pensar que el gobierno ejerció ninguna presión para que se reconociera la justicia de los obreros. Estos eran colombianos y la compañía americana, y dolorosamente lo sabemos que en este país el gobierno tiene para los colombianos la metralla homicida y una temblorosa rodilla en tierra ante el oro americano. Ese fue el discurso de Gaitán. Fue con la denuncia de Gaitán al año siguiente, cuando se adquiere un poco como la conocimiento de lo que ocurrió allí. Gaitán, que era positivista, o sea, que iba a la realidad, que era inductivo y no deductivo, no podía... Gaitán fue al mismo
al sitio de los hechos a investigar. Los hechos. Por eso viaja a Ciénaga. Encuentra cadáveres, encuentra gente enterrada en fosas comunes. Y para mostrar las pruebas, como se hace en el derecho penal, llevó los restos de un niño para presentarlo en el Congreso. Entonces, eso produjo... Y no pasó nada. El gobierno nunca pidió perdón por esa masacre. Esta es la hija de Jorge Eliezer Gaitán, Gloria Gaitán. Entonces el gobierno nunca pidió perdón, nunca reconoció su exceso de fuerza y su crimen, como nunca ha reconocido nada. Nunca lo ha hecho. ¿Ya? Entonces ese fue el debate de Gaitán en el Congreso. Hay evidencia que el ejército actuó de manera desproporcionada contra los trabajadores. La única discrepancia entre los recuerdos de todos fue sobre el número de muertos, que de todos modos no será la única incógnita de nuestra historia. Realmente hay que abonarle a García Márquez el haberla sacado un poquito de cierto rincón histórico en el que estaba. García Márquez no escribió la masacre de las bananeras. El hecho histórico sucedió más allá de García Márquez, y en los años posteriores el debate se ha centrado demasiado en lo que dijo o no dijo García Márquez sobre ello. Su interés estaba en narrar y en contar lo que había en torno a esa violencia, no quedarse en la crónica roja de cuántos mataron y de cómo los mataron, sino qué significaba esa violencia, qué significó para los vivos que quedaron, por qué se llegó a ese estado de cosas. Su exageración particular de su estilo literario, decidiera hablar de 3.408 muertos en la masacre, se va a convertir luego en una especie de comodín político que van a usar muchas personas para decir que... O sea, esa exageración de García Márquez dio para pensar muchas cosas en el otro lado de la política, de gente de ultraderecha, diciendo que eso no era cierto, que eso era una invención, que eso era una mentira, que los comunistas siempre han estado permeando la política en Colombia. Nunca han estado en el poder, los socialistas o de izquierda, nadie, nunca. La masacre fue inventada por García Márquez. Nombra la masacre de las bananeras, es que es otro de los mitos históricos que traen siempre en la narrativa comunista, donde tienen unas cifras que ni siquiera hoy consigue usted esa mano de obra para que contrate como trabajadores bananeros. De hecho, Gabriel García Márquez crea el mito de los 3.000 trabajadores asesinados. No los consigue usted hoy ni recogidos de las poblaciones vecinas para que vayan y le trabajen. Eso no es cierto. Ella dice que allí en ese reducido espacio que ella conoció ahora, ahí no caben ni 200 personas. Pero aquí todavía yo tengo un testigo de 92 años que puede hablar de los kilómetros que tenía de pronto 1 o 2 kilómetros de largo, que tenía el playón de Ciénaga, donde estaban acampados los obreros. Hay que tratar de compaginar la memoria histórica, que es la de los investigadores, de los historiadores, con la memoria colectiva, para que la gente precisamente tenga mayor capacidad de actuación, de libre albedrío. Si uno no conoce lo que pasó, no tiene ni idea de qué puede pasar. Y es lo que ha pasado siempre en Colombia, que la protesta la han satanizado, que eso es malo, que son guerrilleros, que son gente revoltosa, que son vándalos. 92 años después siguen tratando la protesta de esa manera y eso es inconcebible. O sea que tenemos que protestar simbólicamente y reclamar nuestros derechos y hacerlo por las injusticias que diario a diario pasan en Colombia. Lo que pasa ahora con la minga, infiltrados que por la guerrilla. Por cada vez que hay una movilización social, lo primero que dice el gobierno es: están infiltrados por comunistas, por subversivos, etc. Más o menos la misma historia de hoy. La protesta social, 90 años después de la masacre,
equivale a que a uno lo estigmaticen como si fuera un Castro chavista. La Constitución del 91, que reemplazó la vieja Constitución del 86, permite, pues, digamos, una serie de mecanismos de participación. Uno de ellos la protesta, y se supone que está consagrado legalmente como un mecanismo de participación ciudadana. Pero en la práctica, pues, según los talantes de los gobiernos y coyunturas, pues hay represión a ella o no. En el ámbito social, respeto. Bueno, este señor dice que la protesta la van a reglamentar, por favor. ¿Ah? Entonces, como conclusión, les dejo esto, compañeros estudiantes del grado 10.1 y 10.3, ¿ya? Y se trata solamente como un problema de orden público. No podemos construir identidad y pertinencia social de un pueblo si la historia, como ocurrió con los hechos fácticos demostrables, se oculta y se invisibiliza. Bueno, entonces los invito a que reconstruyamos nuestra historia, a que leamos más sobre esta masacre y pues ya aquí en la descripción del video les dejaré la actividad, ¿ok? Les agradezco mucho. Pues fue muy triste, muy doloroso lo que vimos y lo que está pasando en Colombia actualmente. No hemos cambiado nada. Los mismos políticos de Colombia de hace 90 años nos están dominando y nosotros no estamos haciendo es nada. Entonces la invitación es para que leamos, estudiamos con disciplina, con juicio, de manera crítica, educada, crítica, de manera simbólica, protestemos y ante las injusticias que nos asolan día por día. Entonces les agradezco mucho, estudiantes de 10.1 y 10.3, y nos vemos en una próxima clase. Adiós.